Bueno, si les parece, ahora vamos a la segunda presentación, que es la presentación de Martín Aranguren, que se titula Discriminación y desigualdades de salud, y lo va a presentar Ettore Recci de Sciences Po. Es un placer, Ettore. es un honor de estar con vosotros desde lejos, desde París, desde al lado de la oficina de Martín, con el cual compartimos pasillo y cafés y mucho tiempo juntos. Verdaderamente es un placer. Martín es un investigador de calidad muy sutil, muy exclusiva y particular. Estaba pensando en adjetivos yo quiero decir que Martín es un sociólogo todoterreno, en el sentido que tiene una preparación a 360 grados con fundamentos filosóficos, epistemológicos, antropológicos, que son muy raros, pero también metodológicos. Solo me falta decir que cuando era director del máster de sociología, le pedí de tomar el curso más difícil que tenemos en el máster, que es el curso de métodos cuantitativos. Y fue un éxito clamoroso, absoluto. Ha sido un enseñante que ha cambiado verdaderamente la manera con la cual nuestros estudiantes tratan los métodos cuantitativos. No voy a decir muchísimo sobre su carrera, que es una carrera cosmopolita. Como todo el mundo ya sabe, Martín es argentino de nacimiento y de ese pasaporte, pero tiene pasaporte italiano también, como yo. Y ha estudiado en varios países, en Alemania también, en Estados Unidos, pero también en países menos desarrollados como Senegal, como Venezuela, como India, y es un poliglota y eso hace parte de esa formación interdisciplinar y riquísima de Martín. Y eso se traduce en una capacidad verdaderamente especial de Martín de conectar el análisis micro y el análisis macro. Verdaderamente, Martín es alguien que se plantea esa conexión micro-macro como pocos investigadores que yo conozco en mi centro de investigación, que es el Centro de Estudios sobre Desigualdad Social en Sciences Po, París. Sus estudios principales y con muchas publicaciones en revistas de primer plano como British Journal of Sociology, Journal of Ethnic and Migration Studies, PLOS ONE, Contemporary Sociology. Voy de memoria, Martín, ya no estoy mirando a ninguna lista. Están dedicados a cuestiones de sociología de las emociones, discriminación, experiencias de terreno, experimentos y salud mental. Y en este marco, su presentación de hoy, me imagino que intente tirar un poco los hilos sobre todo esos últimos dos temas, discriminación y salud mental. Y estoy muy interesado en ver lo que va a presentar, como imagino todo el mundo en este aula virtual. Ya terminé. Martín, si te parece, después de esta gran presentación. Claro, estoy impresionado. Preséntenme a esa persona. Bueno, Héctor, muchas gracias. Creo que tu presentación va a ser difícil estar a la altura de esta descripción. Espero que me escuchen bien. Díganme si hay algún problema de audio. Voy entonces a voy a compartir el documento con ustedes. Excelente. Ahora, el problema es que no los puedo ver a ustedes mientras hago la presentación, pero bueno, no importa. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la red INCASI, en particular a Sandra y a Pedro,
y también a Héctor, que ha sido para mí la interfase entre la red y mi persona, por darme la oportunidad de participar de esta red. Quiero contarles que para mí esta participación ha tenido ya una productividad científica extraordinaria. Como quizás lo sepan ya, tengo un par de proyectos de investigación ya montados y en vías de, o sea, en búsqueda de financiamiento, con Patricio Solís y con Carlos Costa Ribeiro. Y también los intercambios hasta aquí han sido extremadamente edificantes y productivos con el grupo de Leticia en La Plata. Así que estoy muy contento de participar de la red, que me parece una excelente idea. Le quiero agradecer también a Leticia por haberme recibido en la Universidad Nacional de La Plata. El otro día nos juntamos todos. Fue muy interesante la experiencia y tenemos un montón de planos de discusión. Y espero que la presentación de hoy sea una contribución más a esta conversación en curso. Bien, hoy les voy a hablar entonces de discriminación y desigualdades de salud. Lo que les voy a presentar forma parte de un artículo solicitado que estoy preparando para la Annual Review of Sociology y que tiene por tema el título de esta presentación, es decir, bueno, o quizás más específicamente, la temática de la explicación de las desigualdades de salud a partir de la discriminación como mecanismo generador de estas desigualdades. Lo que voy a hacer hoy es presentar a grandes rasgos una parte de este trabajo y quizás en la discusión profundizar algunos puntos que les parezcan de interés particular. Entonces, ¿cuál es el telón de fondo? En Estados Unidos, hacia fines de la década del 90, vemos emerger lo que voy a llamar el programa de la discriminación y la salud. Es un programa de estudio que busca atribuir desigualdades de salud observadas, por ejemplo, por medio de análisis estadísticos descriptivos, desigualdades de salud entre grupos raciales, tal y como se lo puede establecer en el contexto americano, visto que tenemos medidas de identidad racial autodeclarada. Entonces, se trata de explicar desigualdades de salud entre grupos raciales a partir de la idea de racismo. En el análisis del racismo, la discriminación aparece como, digamos, un mecanismo mayor. Perfecto. Bueno, lo que quería contar es que el telón de fondo de este artículo que estoy preparando para la Annual Review of Sociology sobre la discriminación como mecanismo generador de desigualdades de salud, el telón de fondo es el lanzamiento de un programa de investigación hacia fines de la década del 90, que voy a llamar el Programa de la Discriminación y la Salud, que busca atribuir desigualdades de salud entre grupos raciales, en el contexto norteamericano, al racismo y en particular a la discriminación racial. Este programa de investigación tiene dos puntos de apoyo. Desde un punto de vista teórico, se apoya sobre un enfoque que voy a llamar el enfoque del estrés social. Hablaré un poco más en detalle sobre este enfoque más adelante. Este es el encuadre teórico. Y el segundo punto de apoyo es un acercamiento metodológico específico, que es el uso de escalas de discriminación autopercibida en el contexto de encuestas. Les doy un ejemplo de cómo funciona este método de medición de la discriminación percibida. Se le pregunta, por ejemplo, al encuestado, en el último año, ¿cuántas veces le sucedió lo siguiente? Les doy un ejemplo. Usted ha sido tratado con menos respeto que otras personas. Y luego el encuestado debe decidir con qué frecuencia ha tenido esa experiencia. Típicamente las modalidades son nunca, una vez, 2 o 3 veces, 4 veces o más, etc. O sea que estas escalas de discriminación autopercibida lo que hacen es documentar la frecuencia con la cual el encuestado se ha sentido expuesto a una forma u otra de discriminación. Típicamente la pregunta sobre la frecuencia es seguida sobre una pregunta sobre la atribución de esa experiencia a, por ejemplo, la raza del encuestado. Y de ese modo se mide la discriminación autopercibida.
Bien. Avanzo, no sé si apareció. Sí, ahí apareció. Decime, Martín, cuándo querés que avance, ¿eh? Dale, ahora lo podés poner y podemos avanzar hacia claro, hacia el telón de fondo que acabo de presentar y ahora pasamos a la siguiente. Objetivos. Objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del artículo para la Annual Review? Hay dos. Se trata primero de evaluar la medida en la cual este programa sobre discriminación y salud provee una explicación, o provee, mejor dicho, la explicación que preconiza el enfoque del estrés social. Es decir, si satisface las exigencias de una explicación según el enfoque del estrés social que voy a describir en breve. Y el segundo objetivo es, por así decir, metateórico y tiene que ver con una puesta en perspectiva del enfoque del estrés social desde el punto de vista de una explicación sociológica micro-macro. Es decir, en este caso me voy a estar haciendo la pregunta de saber si el enfoque del estrés social o el tipo de explicación que provee el enfoque del estrés social satisface las exigencias de una explicación sociológica micro a macro. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, en el artículo para la Annual Review of Sociology, digamos, respondo a estos dos objetivos en 4 capítulos que tratan respectivamente, primero, del encuadre del estrés social como explicación micro-macro. En segundo lugar, paso hago una recensión de los trabajos sobre desigualdades étnicas de depresión y de psicosis en Europa. En tercer lugar, propongo una teoría de la acción emocional. Ya van a entender por qué una teoría de la acción emocional es importante en el contexto de este trabajo. Y por último, explico qué puede querer decir analizar la discriminación como un stressor, o sea, como una causa de estrés que se encuentra en el ambiente de acción. En la presentación de hoy me voy a focalizar sobre el primer capítulo que de alguna manera tiene, digamos que, tiene prioridad lógica sobre los demás, y por lo tanto hay que empezar necesariamente por ahí. Se va a tratar entonces de explicitar un poco mejor de qué se trata este enfoque del estrés social y luego explicar en qué medida este enfoque se ajusta a las exigencias de una explicación micro a macro. En el camino trataré de introducir algunos elementos empíricos para ilustrar, pero el énfasis va a estar puesto en la presentación del enfoque del estrés social. Bien, entonces, antes de entrar en materia, es importante distinguir 3 niveles de análisis cuando uno se propone explicar desigualdades de salud a partir de la discriminación. 3 niveles de análisis que corresponden evidentemente a 3 niveles de realidad. La salud es una propiedad del organismo individual. No opera al mismo nivel que la discriminación, que es una transacción y problema de salud. Cuando hablamos de posición social, hablamos de los temas bien conocidos por los estudiosos de la estratificación social. Estamos hablando de múltiples jerarquías sociales, sistemas de posiciones que están asociados a un acceso o un control desigual de recursos y bienes. Ese es el punto de conexión entre lo que estoy presentando hoy y los estudios sobre la estratificación social. El segundo concepto importante es el de stressor o estresor, y con ello nos estamos refiriendo a condiciones en el ambiente de acción. Para quienes conocen esta literatura, quizás recuerden que hay 2 tipos de stressors que son típicamente distinguidos y que son los eventos de vida o acontecimientos de vida. Me dirán los colegas cómo se traduce exactamente, acontecimientos o eventos de vida. Estos pueden incluir, para citar los más dramáticos, el fallecimiento de una persona cercana, o, por ejemplo, la pérdida de empleo, etc. Y el otro tipo principal de stressor se lo conoce como el estrés crónico o como dificultades duraderas. Y acá estoy hablando de condiciones
no son, que tienen una duración claramente más larga que acontecimientos puntuales, y que a veces ni siquiera tienen un momento en el cual comienzan, que son insidiosas, no tienen un momento exacto en el cual que uno puede establecer como el punto en el cual comenzaron. Por ejemplo, el conflicto conyugal. El conflicto conyugal a veces no tiene un punto de origen claramente especificable, pero sí puede tener una duración que lo vuelve crónico. Bueno, esto para ilustrar un poco dos tipos de stressor. Y, sí, la anterior, por favor, Leti. Ahí. Eso, los tres conceptos. Bien, y el tercer concepto entonces es salud, pero en los estudios sobre estrés social hay que saber que salud ha sido típicamente operacionalizado en términos de salud mental, ya sea por medio de categorías diagnósticas, como por ejemplo depresión mayor, o con escalas de síntomas que no implican un diagnóstico de enfermedad mental, pero que sí sirven para distinguir estados de mejor o de peor salud mental. Ahora sí podemos pasar a la siguiente sobre... exacto. Entonces, a partir de estos tres conceptos, el enfoque del estrés social propone dos premisas o dos hipótesis, que son su punto de partida. La primera es que la exposición a stressors, como por ejemplo el fallecimiento de una persona querida o el conflicto conyugal, genera problemas de salud. Y la segunda premisa es que la exposición a stressors, como los que acabo de nombrar, varía según la posición social. Cuanto más bajo el rango, más grande es la exposición. Y entonces, de estas dos premisas se sigue la hipótesis principal del enfoque del estrés social, que es que los problemas de salud causados por el estrés serán más frecuentes en los rangos más bajos de la jerarquía social, sea cual sea esta jerarquía. Pasemos entonces a la siguiente. Y ahora sí llegamos a mi primer diagrama, el famoso Coleman Boat, el bote de Coleman, que nos da una versión simplificada, un esquema para describir en qué consiste una explicación micro-macro. Bien, iré rápido sobre esto. La idea principal es que surge de una insatisfacción por las explicaciones sociológicas que se limitan a conectar un antecedente macro con un consecuente macro. Ejemplo clásico, la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Para un defensor de una explicación micro-macro, explicar el desarrollo del capitalismo a partir de la ética protestante es insatisfactorio. Es insatisfactorio porque no se entiende cómo se puede pasar de un antecedente macrosociológico a un consecuente macrosociológico. Lo que se necesita en el medio es un proceso que está animado por la acción de las personas. Y entonces, en el caso de la explicación del capitalismo a partir de la ética protestante, lo que haría falta es poder mostrar cómo la ética protestante, en tanto valores que poseen los actores en situación, se traduce en comportamientos económicos racionalizados que ellos mismos sí promueven el desarrollo del capitalismo. Entonces se trata de descomponer una asociación macro-macro en una conexión, o mejor dicho, en un proceso que pasa por la acción de los actores. Ese es el espíritu básico de una explicación micro a macro. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es mostrarles cómo este modelo explicativo se puede aplicar al enfoque del estrés social que les acabo de presentar. Ahora podemos pasar a la próxima imagen. Entonces, cuando usamos este esquema para repensar o para reexpresar, mejor dicho, el enfoque del estrés social, tenemos como variables macro las desigualdades de rango social por un lado y las desigualdades de salud por el otro. En el caso específico de mi estudio, el tipo de desigualdad que me interesa, o el sistema de estratificación que me interesa, tiene que ver con las diferencias de estatus entre grupos étnicos. Entonces se trata de explicar
desigualdades de salud entre grupos étnicos a partir de desigualdades de estatus entre esos mismos grupos. Y la idea de la explicación micro a macro es que parte de esa explicación pasa por una exposición desigual a stressors. Y en el caso particular de mi estudio, el stressor que me interesa es la discriminación étnica. Entonces, para resumir, se trata de explicar desigualdades étnicas de salud a partir de desigualdades de estatus entre grupos étnicos que se traducen en una desigual exposición a la discriminación étnica. ¿Okay? Y bueno, en este caso tuve un problema de... no se ve bien se ve bien en el monitor. En el caso del trabajo que estoy haciendo para la Annual Review, me ha interesado por dos variables de salud, digamos, dos indicadores de salud tratados como resultado, que son la depresión y la psicosis, y lo que muestro en la recensión es que en el contexto europeo la hipótesis de las desigualdades étnicas en depresión y en psicosis se encuentra corroborada de manera bastante inequívoca. Bien, pero no entro en los detalles. Podemos ahora sí pasar al slide siguiente, y esta va a ser la última parte de mi presentación, que tiene que ver con la conexión entre la exposición desigual a stressors y las desigualdades de salud. ¿Cómo es que se va de la exposición a la discriminación étnica a un problema de salud? ¿Cómo es que la discriminación étnica puede causar un problema de salud? Y ahí pasamos a la siguiente, al siguiente slide. Y ahí tenemos que complejizar, en realidad, la cadena de acontecimientos que nos interesan, o las variables que nos interesan, para poder dar cuenta de cómo la exposición desigual a la discriminación étnica produce desigualdades de salud. Es ahí que el enfoque del estrés social satisface menos las exigencias de una explicación micro a macro, porque no pone a disposición una teoría de la acción bien articulada. Esa es mi posición en este artículo. Para resumir, lo que necesitamos para poder explicar cómo la exposición desigual a la discriminación étnica produce desigualdades de salud entre los grupos étnicos, lo que necesitamos es entender lo que pasa a nivel de la persona que está expuesta a la discriminación étnica. Entonces, lo que ustedes ven en la pantalla, dentro de un encuadre de color rojo, se refiere a procesos intraindividuales. Estamos a un nivel psicológico. Y esto para distinguirlo de los stressors, o sea, de la discriminación étnica, que es un fenómeno que ocurre en el ambiente de acción. Estas distinciones son importantes porque nos permiten darnos cuenta de que el paradigma dominante actual para estudiar la conexión entre discriminación y salud se ha concentrado principalmente en una variable psicológica, que es la evaluación personal del stressor, que es el primer cuadrado de color gris. La discriminación percibida es, en efecto, una evaluación personal. Esto genera una serie de problemas, que no los puedo detallar ni analizar en este momento, pero esto genera una serie de problemas que me llevan a las conclusiones de esta breve presentación. Podemos pasar ahora a la última slide. Como decía, el programa sobre discriminación y salud se concentra en discriminación percibida. Deja de lado, entonces, el estrés causado por la discriminación que no es percibida, que está en el ambiente, es discriminación, pero el blanco de esa discriminación no lo percibe, no lo puede percibir. Y esto es importante porque trabajos experimentales recientes muestran que las personas tienden a discriminar solo cuando pueden disimular su racismo. Esto lo he subrayado porque yo mismo formo parte de quienes han contribuido a esta literatura emergente y mostramos de manera bastante inequívoca que la discriminación racial
al menos en un contexto europeo en donde la expresión abierta del prejuicio racial está condenada, en ese contexto particular, la discriminación ocurre cuando la gente puede disimularla. Cuando digo que puede disimularla, no sé en qué medida estamos hablando de disimularla a los demás, es decir, disimularla de manera hipócrita, o de disimularla a sí mismo, es decir, el autoengaño. Esto no lo puedo determinar. Pero lo que sí hemos podido establecer a partir de estudios experimentales de terreno es que la discriminación racial ocurre cuando se la puede disimular con un pretexto no racista. Ahora, si la discriminación tiende a ocurrir en este contexto, eso quiere decir que un método de medición de la discriminación que pasa por la discriminación percibida puede estar subestimando masivamente el estrés que causa la discriminación, porque se basa únicamente sobre casos de discriminación evidente. Y como les acabo de decir, parecería ser que el modo dominante de discriminación es disimulado o encubierto. Conclusión, necesitamos una estrategia multimétodo para captar el estrés de la discriminación percibida y también el de la discriminación encubierta. El paradigma dominante solo capta la discriminación percibida, necesitamos otro enfoque para captar la discriminación encubierta. Y ahí me detengo. Muchas gracias por su atención. Bueno,